Hola hermanos, que Dios les bendiga. El tema que vamos a tratar ahora es sobre la pregunta, ¿qué haremos con Jesús? La cita bíblica está ahí en Lucas capítulo 22, versos del 21 hasta el capítulo 23, versos del 1 al 24. Hermanos, con todo su amor y su misericordia, los últimos días de Jesús no fueron los más buenos. Desde la traición de Judas hasta cuando fue entregado por Pilato. De una manera breve vamos a tratar de explicar las posibles razones que nos llevan a actuar para con Jesús. Primeramente, Jesús sabía que Judas lo traicionaría. En verdad, Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón. Versos 21 al 23. Dios sabe todas las cosas, pero hay una gran verdad. La muerte del Salvador formaba parte del plan de Dios para la redención de los hombres. El salmista dice que antes que nuestra palabra esté en nuestra boca, el Señor ya la conoce. Pero volvamos a Lucas. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Algunas versiones de la palabra de Dios dicen que Judas permitió que Satanás llenara su corazón. La verdad, hermanos, es que la traición de Judas fue fruto de la tendencia de una vida o de toda una vida. Jamás Judas se interesó de forma altruista por la causa de Jesús. ¿Qué hizo Judas con Jesús? Lo traicionó. Por otra parte, hay quienes piensan sacar el beneficio o algún beneficio en moverse en el ambiente cristiano. Versos 24 al 30. Hermanos, las discusiones sobre rangos dentro de la iglesia no deberían de ser parte en nuestra discusión como iglesia, pero ¿saben? Lo son. En la sociedad, la persona que es servida en la mesa es reconocida como la principal, pero el ejemplo de Jesús que servía a sus discípulos muestra lo contrario. Pero, hermanos, no tengamos preocupación por ser bendecidos de una manera especial. Jesús dijo que un día, cuando estemos en el cielo, vamos a recibir cada uno nuestro galardón. Por lo pronto, no concluyamos quién es mejor y quién no dentro de la iglesia. Porque cuando hacemos esto, hermanos, contra el Señor, pecamos. Pero también Jesús explica cómo Satanás había tratado de apoderarse de los discípulos, versos 31 al 34. La finalidad era zarandearlos, llevarlos a apartarse de Jesús. Jesús había permitido que esto ocurriera, pero también había orado por Pedro para que no fallara su fe y así pudiera ir y fortalecer a los demás. Aunque Pedro negó al Señor Jesucristo, Pedro no cayó de una manera completa. Algunos niegan a Jesús, algunos quieren sacar algún tipo de beneficio, algunos lo traicionan. Así, esto es la vida, hermanos. Pero Jesús comenzó a pasar un tiempo muy difícil, pero para los tiempos difíciles, hermanos, tenemos la oración, tenemos el recurso de la oración. Versos 35 al 46. Sin embargo, vemos ahí en este pasaje que los más allegados a Jesús se quedaron dormidos cuando deberían estar orando. La pregunta sigue siendo, ¿qué haremos con Jesús?
Bueno, verso 54 nos dice que llegó la hora de arrestar a un pacífico predicador. Es una pena que muchos de nosotros estamos dispuestos a pelear, estamos dispuestos a un debate religioso por causa del Señor. El Señor Jesucristo dijo, basta de eso. Zacarías 4:6 dice, no es con espada ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Recuerdo que cuando era niño había unas fiestas donde se jugaba la lotería. Recuerdo al hombre que repartía las cartas, decía, el que le cantó a San Pedro, el gallo. Y sí pasó esto después de que Pedro había negado a Jesús 3 veces. Y recordamos a Pedro como el que negó a Jesús. Sin embargo, hay dos cosas distintivas en Pedro que debemos de tomar en cuenta. Verso 54. Pedro le seguía de lejos. Debemos preguntarnos, hermanos, ¿y los demás discípulos? Pero el verso 62 dice también que Pedro lloró amargamente. Y yo les pregunto, ¿cuál es la clase de arrepentimiento que tenemos cuando le fallamos al Señor? Versos 63 al 71 dicen que es común que las personas del mundo traten mal al Señor Jesús. Lo golpearon, se burlaron de él, son incrédulos. Lo que no debe ser muy natural es que nosotros actuemos de la misma manera. Pero finalmente tenemos a Pilato preguntando una y otra vez, ¿qué haremos con este hombre? Lucas 23, del 1 al 25. Pilato estaba tratando de evitar un caso difícil. Sabía que Jesús no había cometido ningún delito. Trató de llegar a un acuerdo con los judíos. Quería frustrar las intenciones de los judíos. Pero cuando se dio cuenta de que la situación se escapaba de su control, Pilato estuvo dispuesto a sacrificar a un inocente para mantener la paz de su gobierno. Jesús fue crucificado, pero hoy la decisión de Pilato no causa ningún efecto. La respuesta a la pregunta, ¿qué haremos con Jesús?, nos afecta a cada uno de nosotros de una manera personal. La sociedad puede estar llena de personas que le darán la espalda a Jesús. La pregunta es, ¿qué hará usted con Jesús? ¿Qué hará usted con Jesús? Que Dios le bendiga.